Hoy vamos a estudiar algunas historias muy conocidas del Antiguo Testamento y cómo estas historias también se pueden aplicar para el tiempo del fin y poder tener una vislumbre más clara de lo que va a ser estos tiempos. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Dani. Una alegría siempre estar juntos aquí en esta comunidad en estudio, ¿no? Así, comunidad en estudio. La idea es poder incentivar al estudio, ¿no? No solamente que tú escuches este programa, de hecho te agradecemos por escucharlo, pero queremos incentivar a que ustedes también estudien, entren y se sumerjan en lo profundo del estudio de la Biblia, ¿no? Y con esta guía que ha sido muy interesante, ¿no? Cómo se toma de varios símbolos presentes en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo apunta hacia la profecía, hacia Cristo propiamente tal, ¿no? Así que ha sido bien bueno. Mandarle un saludo a todos los que nos ven, nos escriben, decirles que pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus saludos, sus preguntas y vamos a estar felices de leerlas y también contestarles, ¿no? Así es. ¿Te parece que vayamos al estudio de hoy? Vamos a continuación, vamos directo. Bueno, vimos la semana pasada un poquito, ya terminamos con el tema de los salmos. Fue muy interesante, ¿no? Cómo en los salmos hay varios elementos que se pueden aplicar a la profecía también. El tema de la visión mesiánica que tenía David, ¿no? En su mayoría de los salmos. Creo que fue muy interesante y si te lo perdiste lo puedes estudiar ahí. Está en nuestro canal de YouTube, ahí en el tema justo pasado y antepasado que estuvimos estudiando sobre los salmos. En esta ocasión vamos a estudiar sobre historias. ¿Te gustan las historias, no? Me gustan las historias y me gusta mucho cómo el autor de la lección conecta con la profecía, ¿no? Con el tiempo del fin. Siempre decimos que absolutamente ninguna de las historias, y cada vez que uno va descubriendo y con el tiempo vamos descubriendo, y mira que, a ver, nosotros como ministros, como pastores, estamos estudiando la Biblia permanentemente, ¿no? Pero yo no dejo de asombrarme y no dejo de encontrar y de ir descubriendo cómo el Espíritu Santo nos va mostrando también, revelando aquellas figuras del Antiguo Testamento que estaban prefigurando lo que iba a pasar en el tiempo del fin, ¿no? Así es. Y eso es lo que sucede con estas historias que vamos a compartir hoy, donde el autor habla... Nos lleva justamente al tiempo del fin y el concepto del juicio bíblico, del juicio, y cómo conecta con estas historias de lo que había pasado. Que a veces nosotros siempre decimos, ¿no? Que a veces hay historias que las relatamos simplemente como para historias de niños, de lo que pasó aquí y allá, y a veces le narramos a los niños, por ejemplo, una de las historias, la historia del diluvio, la historia de cómo Sodoma y Gomorra se quemaron bajo el fuego, solamente desde la perspectiva de lo que pasó allí y entonces, en aquel momento. Sí. Pero eso estaba adelantándose a lo que iba a pasar y estaba anticipando proféticamente lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Y eso es la conexión más importante que nosotros podemos hacer de esas historias. Que no es solamente historia, sino que es algo que revelaba lo que iba a pasar en el tiempo del fin, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a estudiar algunas de estas historias, como tú dices, que nos revelan tanto sobre el tiempo del fin. De hecho, el título es sobre quiénes ha llegado el fin, ¿no? Y el versículo principal está en 1 Corintios 10, 11 y 12, que dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Interesante que Pablo, él pensaba que era la generación del tiempo del fin, ¿no? Por eso vivía con un sentido de urgencia. Pero es interesante que esto también se aplica a nosotros, que por varios acontecimientos que vamos a estudiar, que hemos estudiado y vamos a seguir estudiando, creemos que somos la generación del tiempo del fin. Y qué interesante este versículo que se aplica, ¿no? Que dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, para que nosotros podamos abrir los ojos, para que nosotros despertemos y podamos visualizar de una manera más clara los tiempos que vivimos. Así que vamos a ver algunas historias. Como tú dices, hay elementos del juicio, hay elementos de la segunda venida, de la crisis final, y vamos a identificarlos en estas historias. Primero vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver con la historia de Noé y del diluvio, que el domingo estuvimos analizando un poquito allí, ¿no? Primero, el autor
nos hacía leer de Apocalipsis 6, del 12 al 17, ¿no? Que tiene que ver con la ira del Cordero, ¿no? Y quizás podemos leer ese versículo, lo tienes ahí, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué interesante, ¿no? La reacción que tienen estas personas, que me llamó la atención que el autor dice que al parecer no se sorprenden con lo que está aconteciendo, como que identifican que es Jesús viniendo, pero lo que ellos, la reacción natural es esconderse, ¿no? Al parecer ellos saben lo que les espera, ¿no? Y cómo identifica a estas personas, los ricos, los grandes, los capitanes, ¿no? Es inevitable pensar en todas estas personas que se han enriquecido, no solo en temas de dinero, sino en poder. Y cada vez que, si el corazón del hombre es malvado y estas personas tienen cada vez más poder, más autoridad, más influencia y siguen abrazando un corazón corrupto, el mal que pueden ocasionar es mucho más grande, ¿no? O tiene implicancias mucho más grandes. Ahora, no estamos diciendo que unos son mayores pecados que otros, porque el pecado es pecado ante los ojos de Dios, pero sabemos que aparentemente Juan aquí en el Apocalipsis está denunciando estos poderes, estas autoridades, estos incluso ricos, millonarios, ¿no? Que al final se enriquecieron quizás a costa de corrupción, a costa del sufrimiento de otros, y ellos están reaccionando de cierta manera. Pareciera ser, y aquí es donde creo que el punto principal de este día, es que ellos sí tenían la información. Ellos sabían lo que iba a acontecer, pero no quisieron creerlo, ¿no? Y ahí es donde está el punto de conexión con los tiempos de Noé, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta reacción y estos poderes, ¿no? Sí, yo destaco aquí cómo Dios actúa, ¿no? Y qué es lo que se menciona aquí como la ira del Cordero, en contra de esos poderes, ¿no? Y entonces después voy a destacar la pregunta que aparece así en el versículo 17, que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Porque entonces allí es donde se hace la diferenciación entre estos dos grupos, ¿no? Los que se creían grandes cosas, los gobernantes, los capitanes del mundo, los que se creían que tenían el poder, pero sin embargo, de un momento a otro, y a pesar de que algunos van a considerar y van a decir, no, nosotros vinimos a salvar este mundo, ¿no? Hoy en día vemos, bueno, desde siempre ha habido, ¿no? Pero en este último tiempo sabemos que esto se va potenciando más todavía, ¿no? Claro. Que tiene que ver con algunos personajes levantándose en el mundo pensando de que tiene que haber un nuevo orden mundial y tiene que haber una defensa del mundo, de la tierra, de los... uno de los grandes puntos que une a estos personajes gobernantes del mundo tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la tierra, ¿no? Claro. Y entonces cada tanto se reúnen y tienen esas reuniones y tenemos que salvar el mundo. Cuando sabemos que estos personajes, que son los que de alguna manera han destruido al mundo, ahora vienen a querer salvarlo, enarbolarse detrás de ser salvadores, ¿no? Y sabemos que esto en sí no va a pasar como tal. Pero sí el Señor va a ponerle fin a todo esto. Entonces, ahí aparece un concepto que es el concepto de la ira del Cordero. Nosotros pensamos en la ira del Cordero, la ira de Dios, pensamos en una reacción conforme a lo que nosotros entendemos como la ira. La ira de Dios, cuando se habla de la ira de Dios y especialmente la ira del Cordero, y es difícil, es como antagónico, ¿no? Pensar en un cordero enojado, ¿no? Airado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué es ese concepto de la ira? Tiene que ver con el mismo amor del Señor, ahora manifestado en un tiempo final que es el tiempo del juicio. Aún la ira de Dios tiene que ver con
amor. Aún la ira de Dios, la ira del Cordero, tiene que ver con el concepto del juicio. Porque encima esto está puesto en el mismo momento de la venida de Jesús. Ese es el gran día de la ira que ha llegado, ¿no? ¿Para qué? Para ponerle fin. Y cuando nosotros vamos a las historias que vamos a compartir, que el autor compartió y que estamos leyendo durante esta semana, es la historia del diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, que si bien nosotros podemos concentrarnos en la destrucción, pero en realidad el mensaje principal que contienen estas historias es la historia de las oportunidades que Dios da. Claro. Y esa oportunidad tiene que ver con el amor de Dios. Claro, correcto. Entonces, pensar no de la perspectiva de la destrucción. Yo no puedo pensar el juicio, la destrucción final, la venida del Señor Jesús como la destrucción. Que es lo que el enemigo intenta hacer, que nosotros pensemos, mira, no piensen en el fin del mundo, porque el fin del mundo es destrucción, es muerte, todos se van a morir, todo se va a quemar. Sí, claro, eso también va a pasar, pero ¿qué va a pasar? Se le va a poner fin al pecado. Claro. ¿Sí? Viene la justicia, ¿no? Viene la justicia, viene el amor, viene la tierra nueva, viene la restauración de la tierra que el Señor va a producir, la restauración de esta tierra, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Entonces, imagínense, es como decir, yo tengo un carrito todo viejo, así todo maltrecho, todo, y entonces tengo que llevarlo al taller mecánico, y el taller mecánico lo van a empezar a desarmar, lo van a empezar a golpear por todos lados, todo así. Y yo digo, no quiero que pase por eso. Pero ¿qué me van a entregar después? Me lo van a entregar restaurado, me lo van a entregar hecho nuevo, me lo van a entregar con pintura nueva, con todo nuevo, ¿no? Sí, tengo un carrito clásico, no sé, del año 60, y lo llevo al taller para que lo restauren y ahora lo hagan nuevo de vuelta. Claro. Claro, es imperfecto este ejemplo, ¿no? Pero decir, ¿quién no quiere pasar por eso sabiendo que lo que va a venir va a ser mejor que lo que tenemos ahora? Entonces, pero el enemigo nos ha hecho centrar nuestra atención en la destrucción, decir, Dios fue tan injusto que destruyó al mundo entero con diluvio. Dios fue tan injusto que destruyó a Sodoma y Gomorra con el fuego. Claro. Que de paso, ahí, bueno, ahora ya vamos a entrar en la historia, así que no voy a adelantar. Pero con respecto a lo que tú preguntabas, con respecto a este concepto del apocalipsis, de la ira tiene que ver con el amor de Dios. Pero lo importante acá también es la pregunta que se hace en el versículo 17, que dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en ese momento? Y entonces viene el capítulo 7, que son los 144.000. ¿Quiénes se mantuvieron en pie? Los 144.000 sellados. Claro, correcto. ¿Por qué? Y ahí dan las características, ¿no? Sí. De lo que hacían. Estaban tomados de la mano del Señor Jesús, se vistieron con las ropas blancas, dice a partir del versículo 9, hablando de la multitud, ¿no? Sí. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, lengua y pueblo que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las vestiduras blancas significa haberse vestido de la justicia de Cristo, ¿no? Haber permitido que la sangre del Cordero nos limpie, ¿no? Claro. Entonces, eso es. Sí. Decir, la ira de Dios, el concepto de restauración de Dios tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? Sí. Y yo creo que para Juan también, que escribe este Apocalipsis, a sus destinatarios también de aquel momento, iglesias específicas de aquella zona y aquel tiempo, y también obviamente se aplica para el tiempo del fin, pero yo me imagino qué esperanza le habrá dado esto de que la ira de Dios, en el sentido de amor, viene para traer justicia. Imagínate que había la persecución, que estaban escondidos porque habían amenaza, había un imperio gigante, Roma, que los perseguía, que los amenazaba, que los destruía. Entonces, el que se levante un mensaje tan fuerte que diga, mira, los capitanes, todo esto que te están persiguiendo, al final Dios va a hacer justicia. Sí. O sea, y ahí hay una invitación, porque la ira de Dios y la justicia de Dios es una invitación a ti a dejar la justicia en las manos de Dios. Es a cada uno, ¿no? Nosotros muchas veces queremos hacer justicia, queremos darle el merecido que se le merece a la persona que nos hizo daño, ¿no? Pero esto es un acto también de entrega a Dios. Es decir, mira, va a venir el tiempo en donde Jesús, el Cordero, ¿no?, va a juzgar justamente
entrega el caso a Dios, ¿no? Libérate de ese remordimiento, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Tenemos que seguir difundiendo el Evangelio, tenemos que no fallar, no dar marcha atrás, ¿no? Y ahí es donde se compara también la historia de Noé. Noé podríamos pensar que era un profeta fracasado, ¿no? De hecho, si comparas Noé con Jonás, yo creo que el que más tuvo éxito fue Jonás, ¿no? Que se convirtió toda una ciudad y Noé años predicando. Claro. Y Noé debe ser el predicador más fracasado, el que predicó tanto tiempo y solo su familia entró al arca, ¿no? Gastó más plata. Exactamente, ¿no? Pero hay algo ahí que se puede aplicar para el tiempo del fin, ¿no? En 2 de Pedro 3:3 se lee, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Aquí está hablando de cómo va a estar la gente en los tiempos del fin. O sea, incluso hasta con sarcasmo, diciendo, ya, ¿y qué pasó con todo lo que predicaban? Entonces aquí vuelvo a destacar que no es una falta de información. El mundo va a ser predicado con el Evangelio antes del fin. Eso está profetizado. Todo el mundo va a saber. El mensaje de los 3 ángeles va a llegar a todo el mundo. Pero ahora, lo que también sabemos es que no todos van a decidir creerlo, ¿no? Y en los tiempos de Noé muy pocos lo creyeron, ¿no? Entonces eso es interesante también. Ahora, leyendo eso del el profeta, el evangelista quizá un poco fracasado Noé, ¿qué podemos ahí entender? Porque el lunes también hablamos un poquito de eso, ¿no? Y ahí en Mateo 24:37, Jesús mismo compara la historia de Noé con el tiempo del fin. Él dice, ¿no? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos entender esto? A veces nosotros centramos la atención solamente en los hechos, digamos, de pecaminosos que había previos, ¿no? Que es una de las argumentaciones y de los énfasis, ¿no? Es decir, en el tiempo final, antes de la venida de Jesús, el mundo estará tan corrupto como estaba previo a los días de Noé. A veces, yo me atrevería a decir hasta en este tiempo hasta está peor todavía. Pero no solamente allí Jesús se está refiriendo a esto, sino específicamente se está refiriendo a la falta de aceptación del mensaje, más que al escepticismo, ¿no? Más que a la condición de pecado de la gente, que es una aplicación, no estoy diciendo que no, pero más tiene que ver la aplicación que Jesús le hace aquí, es a la falta de aceptación, el escepticismo de la gente, la incredulidad. Elena de White comenta, por ejemplo, que hubo gente que fueron sponsors de Noé para construir el arca. Gente que trabajó para construir el arca. Wow. Aparte de Noé y sus hijos. Aparte de eso. Gente que lo apoyó, dijeron, creyeron en que esto iba a pasar. Y entonces le dieron dinero, creyeron y lo ayudaron a trabajar. Pero después fueron pasando los días, fueron pasando los años, decir, no, este viejo... No ha pasado nada. Indudablemente está loco. Lluvia del cielo jamás cayó, nunca había caído agua del cielo. Entonces, hoy si nos dijeran, miren, está por venir una lluvia tremenda, un diluvio, cantidad de agua. Bueno, lo hemos visto a veces, no en la magnitud, obviamente, el diluvio, donde toda la tierra se inundó, pero sí hemos visto zonas muy inundadas. Entonces, como que uno se prepararía para tal cosa. Claro. Pero en ese tiempo ni siquiera caía agua del cielo, o sea, era algo que nunca había sucedido. Por eso cuando nosotros hoy predicamos y decimos, miren, Jesús va a venir y lo vamos a ver en las nubes del cielo, hay mucha gente que toma esto como simplemente una fábula y el gran porcentaje de la humanidad no lo cree. Aunque algunas denominaciones religiosas hasta lo tengan en su cuerpo doctrinal, ni siquiera esos lo creen como tal. Claro. ¿Sí? Y entonces, y siempre decimos, la Biblia, la palabra de Dios, es el primer mensaje, era para el pueblo de Dios. A veces nosotros pensamos, no, este mensaje de amonestación es para los que están ahí afuera. No, el primer grupo donde a quien está dirigida la palabra de Dios es para su pueblo, es para nosotros. Claro. Y entonces nosotros de pronto podemos, sí, creer, tenerlo hasta en nuestro cuerpo doctrinal,
el hecho de que Jesús va a venir, pero cuán preparados nosotros estamos Hasta en para el eso. nombre, ¿no? Advenimiento adventista. Cuán preparados estamos nosotros para eso. Y estar preparado no es el conocimiento. Decir, no, sí, yo sé que el Señor Jesucristo va a venir. Yo sé que el día sábado es el día del Señor. Yo sé que... No, decir, cuán preparado está en la pureza más profunda de mi corazón, y yo realmente aguardo la venida del Señor Jesucristo, anhelo que el Señor Jesucristo venga. Sí. Como el Señor Jesucristo les decía, ustedes están estableciendo tesoros en la tierra nada más. Claro. Y Jesús no tenía nada en contra del tesoro terrenal. El problema era dónde estaba el corazón y dónde estaba el énfasis de cada uno. El corazón Entonces, estaba en la tierra, claro. Es decir, nosotros estamos pensando realmente en la venida de Jesús, anhelamos la venida de Jesús, o estamos cómodos aquí y decimos, bueno, sí, eso va a pasar, pero va a pasar en algún momento, y lo tenemos como algo lejano. Y lo conocemos, intelectualmente lo conocemos de leerlo, lo hablamos incluso, lo compartimos, pero es decir, ¿cuánta transformación ha producido eso en nuestra vida? Claro, correcto. Y ese era donde la palabra de Dios quiere llevar nuestra atención. Sabes también, si nosotros realmente abrazamos este mensaje, no solamente lo hacemos parte de un cartel, de un nombre, creo yo que nos debería llevar también a compartirlo, ¿no? Así como Noé compartía y creyó por tanto tiempo, ¿no? Y no solo creyó, porque una cosa es, creo que Jesús viene, pero Noé creyó y construyó un arca. O sea, el creer va de la mano con la acción también. Entonces muchos dicen, bueno, yo creo que va a pasar esto, pero me quedo ahí parado, ¿no? Entonces yo creo que también la reflexión es qué es lo que Dios te está mandando a hacer o te está llevando a hacer, te está llamando, si realmente crees que Él está volviendo pronto, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso que debes hacer en tu vida? Y ahí es donde también viene un ánimo que me gustó, que yo creo que nosotros somos responsables de hacer lo que Cristo nos manda a hacer, pero no responsables del resultado que vamos a tener haciéndolo. Sí eres responsable de hacer lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Eres responsable de salir, de predicar, de compartir, de sea lo que sea, de trabajar con tus talentos, con tus dones, pero ahora el resultado que va a pasar después de eso, déjaselo en las manos de Dios, ¿no? A veces nosotros pensamos y medimos el éxito ahora en base a popularidad, en base a convertidos, en base a muchos bautismos. Y mira Noé, o sea, Noé fue fiel a Dios no por toda la gente que se convirtió o no se convirtió, sino porque él construyó el arca, él fue fiel, él hizo lo que Dios le pidió. Entonces yo creo que también tú y yo tenemos que ser fieles independientemente del resultado que vamos a tener al serlo, ¿no? Sí. No, solamente algunos detalles ahí con respecto a esta historia propiamente, ¿no? Cada parte o cada aspecto de esta historia representa el tiempo final también, ¿no? El hecho de que la puerta se haya cerrado, decimos siempre se cierra la puerta a la gracia, y hubo todavía un tiempo desde que la puerta se cerró hasta que comenzó el diluvio. O sea, todo, absolutamente todo, cada detalle no fue puesto por Dios por casualidad, sino que tenía una referencia, ¿no? Podemos decir a Noé predicando el mensaje y poquita gente convirtiéndose. Tú, Dani, mencionabas recién la historia de Jonás. Sí. Jonás predicando en Nínive y toda la ciudad entera convirtiéndose. Se arrepintió. Ahora vamos a ver la historia de Sodoma y Gomorra también. Entonces ahí vemos las diferencias, ¿no? Donde hubo gente que se convirtió y donde hubo gente que no se convirtió. Y como decía al principio, cada una de estas historias apuntan a las oportunidades de salvación que el Señor nos está dando. Es decir, el Señor te da oportunidades de salvación. Hay una buena nueva. La buena nueva es el Evangelio, no es la destrucción. Claro. ¿Sí? La buena nueva no es, todo el mundo va a ser destruido con agua por el diluvio. La buena nueva es que toda la ciudad de Sodoma y Gomorra va a caer fuego del cielo. No, la buena nueva era, arrepiéntanse porque hay salvación. Claro. Hay oportunidad. Claro. Y la oportunidad estuvo dada para Noé y su familia. O sea, para todos era la oportunidad, pero los que aceptaron esa oportunidad, Noé y su familia, Lot y su familia, o parte de su familia, fueron los que aceptaron también esa oportunidad de salvación. Los demás dijeron, no, nosotros queremos continuar en nuestra vida, estamos bien con el tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Oye, ese punto está muy bueno el que tú estás diciendo, porque, claro, a veces
el enfoque que nosotros damos es va a haber destrucción. Cuando en realidad nosotros, por ejemplo, yo pensaba, ¿y si no hay destrucción? Como lo que le pasó a Jonás. ¿Y si todos se arrepienten? ¿Y si como todos se arrepienten, Dios decide perdonarlos? Entonces, a veces nosotros quizás tendríamos la actitud de Jonás, diciendo, yo quería destrucción. Claro, yo quería porque era mi enemigo, ¿no? Que quemen todo ardiendo ahí, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que nosotros tenemos... Es un llamado de atención también a nosotros, porque a veces al leer todo esto y comparar con las cosas terribles que suceden, claro, en el mundo, o quizás acordarnos de gente que nos ha hecho daño, es como que bueno que va a haber destrucción, pero nuestra actitud debería ser, mira, esto, si sigues por ese camino va a pasar esto, pero hay esperanza, hay lugar para ti. O sea, es una actitud de Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y yo también quiero que todos se salven. Bueno, ese es el concepto de lo que nosotros en teología se llama la condicionalidad de la profecía. Claro. Claro, a ver, nosotros pensamos que esto va a pasar verdaderamente porque es ciertamente inviable, o no imposible, no, pero que no va a suceder que todos, porque de paso los que han muerto en el pasado también van a necesitar de pasar por ese tiempo del juicio y la destrucción y el Señor tiene que purificar este mundo del pecado, ¿no? Pero, digamos, ahí vemos en la historia de Nínive, ¿no? Claro. Todos, o sea, el 100%. Y algunos eruditos bíblicos dicen Nínive, aquella gran ciudad, o sea, era una de las grandes ciudades de la época. Y se presume que tiene que haber tenido más o menos unos 120.000 habitantes. Claro. ¿Sí? Todos se convirtieron. Claro. A veces es difícil pensarlo, ¿no? Decir, pero todo es de corazón. Sí, si Dios no hizo, porque Dios lee el corazón, entonces tiene que ser que sí. Claro. Y no, pero este todavía sigue así vestido de tal manera, este sigue haciendo tal cosa, este sigue... deja los juicios en la mano de Dios, no nos metamos en esa parte, ¿no? Claro que sí. Y el Señor se retractó, y eso es la condicionalidad de la profecía. Sí. La profecía que Jonás le estaba presentando al pueblo era que no está en la historia de esta semana, pero está buena. Pero está relacionado y es una historia paralela con estas otras, ¿no? Claro. Entonces, esa es la condicionalidad también. Sí. Y sabes que yo he escuchado, esto igual es como un poco entrar en un poco estipulación, ¿se dice? No, se me olvidó la palabra. Cuando hay algo que no está comprobado, pero lo bueno, vamos a estipular, ¿no? No. Bueno, ustedes ahí me acuerdan de la palabra. Pero en la historia de Noé, hay algunos que incluso han dicho, ¿no? De que en el arca había lugar para todos. Porque era la oportunidad para que el ser humano se salve. El arca estaba construida para el ser humano. Entonces hay algunos que dicen, ¿no? Como nadie aceptó, Dios ahí entró a los animales, ¿no? Y salvó a los animales. Pero Dios podía haber recreado a los animales sin ningún problema. Pero su propósito era que se salve la raza humana, ¿no? Entonces, no sabemos si en realidad eso ya entrar en terreno de interpretación, pero puede ser, o sea, el hecho de que Dios haya mandado un mensajero y haya querido y estoy malo con las palabras hoy día, pero le proveyó ¿sí? un lugar para que ellos se salven. O sea, había un plan. Así como Jesús murió por nosotros y ahora nos llama a que las personas se arrepientan, hay un plan para que ellos se salven. Hay un lugar para ellos, ¿no? Hay un lugar en la mesa incluso, ¿no? Claro. O sea, está todo listo para que tú decidas, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Yo creo que por eso se compara Noé y Jonás, y fue buena esa comparación, porque al final debemos nosotros tener ese mismo sentir que hubo en Jesús, ¿no? En donde hablar del plan que está para que las personas se salven, lo que Jesús ya hizo por ellos. Y no hablar de la destrucción, como a veces sonamos como que estamos amenazando a la gente, ¿no? Sí. Y al final cuando amenazas, ¿qué sucede? Y yo más lo voy a comprobar ahora en la crianza, mientras más tú piensas que por la violencia vas a conseguir cosas, no es así, la gente más se aleja, la gente solo es atraído con el amor, ¿no? Ese fue ahí un paréntesis. Vamos ahora a la última parte ahí del miércoles y jueves, que tiene que ver con el juicio, ¿no? Hay una
hay una parte aquí que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo Abraham ahí ocupa un papel de intercesión, ¿no? E incluso cómo manda ángeles a buscar a los justos de Sodoma y Gomorra. Y Abraham diciéndole, ya, pero si hay 1, 2, 3, aún así vas a destruir la ciudad, ¿no? Y me llama la atención, yo creo que la comparación ahí también está con el mensaje de los ángeles, de los 3 ángeles para este último tiempo, ¿no? Como llamando a los justos, a los que sean capaces de mantenerse en pie ante todo esto, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta historia? Sí, no, me gustó mucho la aplicación del autor aquí, hablando de que ese momento cuando Abraham recibe a Jesús y a los 2 mensajeros, a los 2 ángeles, y entonces se queda dialogando allí y en esa discusión decimos en el buen sentido, ¿no? Con Cristo ahí, decir, bueno, Cristo le estaba anticipando que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces él comienza a interceder de alguna manera. Entonces ese momento, y los ángeles son los que son enviados, ¿no? Y que llegan a la casa de Lot allí para sacarlo y para darle la amonestación final a la ciudad también. Ese momento de ese diálogo con Abraham y Cristo, Abraham y Dios, ¿no? Jesucristo como Dios también en su función de juez allí, es lo que está representando la intercesión o el juicio de intercesión. Es decir, cuando sea por un tiempo decir, bueno, hay oportunidad, y el juicio de investigación también, donde se determine lo que va a pasar con cada una de las personas y decir, bueno, ¿hay oportunidad o no para ¿no? Eso está representando, ¿no? Así que, vuelvo a decir, siempre decimos, ninguna de los hechos, ninguno de los momentos, ninguna de las historias están puestas por casualidad, sino que están representando lo que iba a pasar en el tiempo final, ¿no? Y eso es lo extraordinario de esto, que en el juicio de Dios, Dios ha dado oportunidades, siempre decimos, ¿no? Las oportunidades que Dios da. La oportunidad de salvación y la oportunidad de comprobación, de que los demás puedan comprobar que los juicios de Dios son justos. Y de alguna manera echar por tierra lo que Satanás dijo desde siempre con los ángeles, y lo que ha tratado de sembrar y ha sembrado en la mente de los seres humanos también, de la injusticia de Dios, claro, ¿no? Eso quedará totalmente echado por tierra cuando el Señor nos haga revisar aquellos libros, ¿no? Y los hechos de cada uno, y ver que sus juicios fueron verdaderamente justos, ¿no? Claro. Y ahí es donde está Daniel 7, ¿no? Del 9 al 10, que más o menos explica un poquito ese juicio, cómo va a ser, ¿no? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Sabes que yo me acuerdo, cuando era más niño, yo le tenía mucho miedo a esto, ¿no? Porque, y de hecho esto es un tema que podemos estudiar más a futuro, esto del juicio investigador, porque es un tema profundo también, ¿no? Me acuerdo que mi abuelita de repente me decía, oye, cuidado que tu nombre en cualquier momento puede pasar. Ahora, ¿me entiendes? Y imagínate, estás en el cine o estás no sé dónde y justo pasó tu nombre y ya, te perdiste, ¿no? Yo creo que eso hay que entender la idea bien. Que nos plantaban, que inculcaban, ¿no? Entonces como, claro, y también yo me imaginaba, hoy están leyendo todos mis actos en un libro y todo el universo viendo las cosas malas que hice. Entonces, qué bueno que tú tocaste ese tema, porque... Esto, lo que tú dices, Dani, esto es una de las cosas que Satanás siempre quiso hacer con esto, es instalar la duda por un lado y la culpa, ¿no? Claro. La culpa, que es uno de los pesos más grandes que tenemos, ¿no? Sí. Todo el tiempo sentirte culpable, ¿no? Decir, si estás esto, si estás lo otro, mira, cuidado que te están mirando ahí, como que estuviéramos en una especie de gran hermano, ¿no? De Big Brother, decir que nos están mirando todas las cámaras, hay un reality, ¿no? Sí. Sí. Y es complicado porque cuando tú miras todo esto de esa manera,
tú generas personas que la religión en muchas ocasiones en la historia fue en base al miedo, ¿no? En base a la amenaza, ¿no? En base a la manipulación. Ujú. Porque esto se da mucho para que un pastor venga y manipule a su gente y diga, bueno, tienes que ahora vestirte de esta o de esta manera porque eso es lo que agrada a Dios y si no, tu nombre se va a borrar del libro de la vida. O sea, ¿cómo nosotros, un mensaje que puede ser tan lindo, tan bello, con respecto a la justicia, al amor de Dios, puede tornarse en una fuente de lo que tú dijiste, culpa, remordimiento, miedo? Y Jesús no quiere que nosotros le sirvamos por miedo. No quiere que nosotros estemos asustados de, vengo a la iglesia para no quemarme en el infierno, ¿no? Y ahí hay otro tema que se ha conectado mucho, esto de creer que Dios va a tener un lugar en donde va a quemar por los siglos de los siglos a las personas. Entonces yo creo que todo esto ha generado personas temerosas, ¿no? Que sirven a Dios y que lo obedecen porque sí, ¿no? Y que no es una obediencia de adentro hacia afuera, de amor, de un corazón transformado. Entonces, ¿cómo ver esto del juicio de una manera equilibrada, de una manera saludable? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podemos entender esto de esta visión de Daniel 7, de que los libros fueron abiertos? Que bueno, el autor lo compara también con Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Cómo estas cosas que realmente fueron destructivas, fueron terribles, podemos verla ahora de una manera saludable que me lleve a adorar a Dios por amor y no por miedo? ¿Qué piensas tú? Digamos, el enfoque es lo que yo mencionaba al principio, que tiene que ver con en dónde nosotros centramos la atención en el juicio. Si nosotros centramos la atención en la destrucción, lo vamos a ver así. Claro. Con miedo, con temor, con culpa, sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es bueno, de paso ayer en la prisión hablábamos un poquito de esto. Es una de las herramientas más fuertes que Satanás utiliza para retenernos. Sí. Aunque decir, todo el tiempo llevándonos atrás, todo el tiempo llevándonos al pasado. Claro. Cuando el Señor te dice, mira, no mires para atrás, mira para adelante. Pero todo el tiempo, y aparece gente que nos hace recordar lo que fuimos, lo que hicimos. Yo les decía a los internos allí en la prisión, a veces te hace recordar, viene gente que se aparece y tú tal vez ya sentiste el perdón del Señor. Sí, cometiste el error, cometiste el pecado, te equivocaste, hiciste un acto inadecuado. Te entregaste al Señor Jesús, el Señor te perdonó, sientes el perdón, pero viene alguien que, no, pero tú te acuerdas lo que hiciste hace 20 años, 30 años. Como tú decías, a algunos les gusta bucear y sacar pecados de fondo del mar, ¿no? Entonces, eso es, y ese es el enemigo, ¿no? Claro. Entonces, si yo centro mi atención en esto, voy a estar pensando todo el tiempo en que este tiempo del juicio es de destrucción. Sí, va a haber destrucción, no estoy diciendo, no estamos negando esto, teológicamente lo encontramos en Daniel, lo encontramos en Apocalipsis, pero no es el centro del juicio de Dios. El centro del juicio de Dios es la demostración de su amor. Claro, el Señor le tiene que poner fin a lo malo, al pecado, a lo que el pecado produjo, a las consecuencias del pecado, para que empecemos a vivir en un mundo restaurado y purificado completamente. Claro. ¿Sí? Para que el oro sea oro y valga más, tiene que pasar por la experiencia del fuego. Sí. ¿Sí? 18 quilates, 24 quilates, uno dice, ¿y eso qué es? Es la cantidad de veces que pasa por el fuego. Claro. Un oro de 24 quilates es de mayor pureza que el de 18 quilates, porque pasó mayor cantidad de veces por el fuego. Claro. Y entonces cuanto más fuego pasa, más impurezas saca del oro, y entonces el oro vale más. El oro es, y esa es nuestra experiencia también. Tenemos que pasar por esa experiencia. Y vamos a pasar por esa experiencia y nuestro carácter se va a ir purificando y vamos a llegar al tiempo final. ¿Y va a haber destrucción? Sí va a haber, pero el hecho central es que el juez va a estar allí, que el juez es Jesucristo, que el juez es nuestro abogado también, paradójicamente, ¿no? Acá hay un abogado que es diferente al juez en los juicios humanos, ¿no? Claro, humanos. Tenemos un fiscal, está el acusador y está el abogado defensor y el juez, y son dos personas diferentes, pero en la antigüedad el juez era tu abogado, el que defendía también las dos cosas. ¿Sí? Y ese mismo, Pablo dice que abogado tenemos, ¿no?
Sí, alguien que nos Jesucristo, conoce. wow. ¿Sí? Ese es nuestro abogado, pero Él también es nuestro juez. El juez del cual habla Daniel, es ese Jesucristo, ¿no? Así es. Y Él le va a poner fin a todas estas cosas, y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención y amar profundamente ese tiempo del juicio, porque va a ser para ponerle fin definitivo al pecado, ¿no? Y también sentirnos y aceptar de una vez por todas que ya somos salvos. A veces he hecho experimentos así en las iglesias, ¿no? Y pregunto si las personas se sienten salvas, y muchos no se sienten salvos. Nosotros deberíamos sentirnos, o sea, ya aceptamos la salvación, en la realidad hoy, ¿no? Jesús me salvó ya, vivo salvado. Pablo lo escribía, soy una nueva criatura ya en Cristo. Todavía obviamente lucho con un cuerpo de carne y de deseos, pero solté el pecado, ¿no? Y quiero aferrarme siempre a Cristo. Entonces creo yo que ese mensaje hay que dejar. Me gusta mucho eso que tú dijiste, es que los libros, Dios es transparente, ¿no? Es transparente. Lo que Él hace no lo guarda en secreto. Mira, esto es solo temas míos y no tienes derecho a saber, ¿no? Él nos ha revelado, y así como está la Biblia, yo creo que así como está la Biblia, para el universo están estos libros, en donde cualquiera puede decir, bueno, yo voy a estudiar del amor de Dios y cómo eso fue, lo que Él hizo en la tierra fue lo más justo, fue perfecto, ¿no? Entonces creo yo que esa debe ser nuestra esperanza. Y me recordaste, ya con esto para terminar, estaba estudiando el otro día con una estudiante ahí bíblica, ¿no? Y llegamos al tema del juicio, y cuando vio el título dijo, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Pero al final terminamos el estudio y dijo, no, me siento bien ahora, tranquila, porque como tú dices, o sea, el abogado que nos quiere defender es el mismo que va a emitir el juicio. O sea, ¿qué juicio más ganado que ese? Ahora, solamente basta nosotros aceptar esto, vivir realmente el regalo de la salvación, y como tú viviste ese perdón, como tú viviste esa salvación, ahora compartirla con otros, ¿no? Yo creo que ese es el fin de todo esto, y que Dios nos ayude, ¿no?, a cumplir con lo que Él nos ha llamado. Así es. Que Dios les bendiga. No sé si querías compartir algo ahí del día viernes. No. Ahí está. Lo dejamos para la otra semana. La otra semana, entonces, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando y continuando con esto mismo, ¿no? Con algunas historias que tienen que ver, o simbolismos que tienen que ver también con el fin de los tiempos, para que sigamos estudiando la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao. Bye.